Pan de vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Como siempre, con la bendición de nuestro Padre Eterno, Abba, estamos llegando con mucha esperanza y fe al primer domingo del tiempo de Cuaresma. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, en Pan de Vida estamos verdaderamente comprometidos con el Evangelio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de recordar y compartir con la familia, los amigos, compañeros de trabajo y con quien podamos que con el aborto legal, el Estado se convierte en un asesino, en un tirano del poder que cree que puede disponer de la vida de los más débiles. Defendamos la vida y tengamos presente siempre las palabras de Papa Francisco, que nos dice que el Evangelio de la vida está en el corazón del mensaje de Jesús, y que es nuestra obligación defender la vida desde la concepción hasta su fin natural. Recuerden que nosotros los jóvenes siempre debemos estar atentos para que la defensa de la vida nunca se pierda. La vida es un regalo de Dios, no importan las circunstancias, porque es el regalo más hermoso. Si toda mujer tuviéramos un vientre de cristal, ninguna abortaría, porque podríamos ver el milagro que solo nosotras podemos llevar dentro. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar es de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Y hoy estamos en la mesa de análisis María Fernanda, Javier Soto, Lourdes Mendoza y un servidor, Salvador Alejandro. Gracias, Salvador. En la lectura del Evangelio encontramos el fundamento y el ejemplo de la Cuaresma cristiana. Recordamos que Jesús acababa de ser proclamado en el Jordán como el Hijo predilecto de Dios, al recibir el Espíritu bajado del cielo. Ahora, en este Evangelio, ese mismo Espíritu empuja a Jesús al desierto y, desprovisto de todo triunfalismo o signo divino de poder, es sometido en las condiciones de su naturaleza plenamente humana a la prueba, como cualquier persona, para probar en el desierto, en oración y en ayuno, su fidelidad al proyecto del Padre frente a los proyectos del mal, como pretendió engañosamente seducirlo Satanás. Sabemos que Jesús no podía ser engañado por el diablo, pero era necesaria la prueba para servirnos ejemplo a nosotros. No cabe duda que para cualquier ser humano hay muchas tentaciones, sufrimientos, males, pero Jesús es una excelente prueba de que podemos superar el mal y no volver a caer en las mismas tentaciones. ¿Tú qué opinas, Javier? Muchas gracias, Fernanda. Excelente día a todos. Bien, pues un pasaje bastante especial y que lo mencionan 3 de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, mientras que Mateo, por ejemplo, hace un detalle de lo que Jesús habla con Satanás mientras es tentado. Aquí en Marcos vemos lo que Jesús hace saliendo del desierto, y lo primero que hace, más allá de otra cosa, es ir a predicar insistentemente la palabra de Dios. Algo bien importante que mencionar aquí es que a pesar de los milagros o los hechos asombrosos que Jesús hizo mientras estaba con sus discípulos, que son importantes para fortalecer nuestra fe, Jesús no dejaba de lado el predicar la palabra de Dios y decir: arrepiéntanse. Hoy, amigo que nos escuchas, así como Jesús, nosotros debemos insistentemente durante nuestra vida seguir predicando, pero sobre todo actuando conforme a la palabra de Dios. Lourdes, ¿tú qué opinas?
Bueno, este evangelio nos dice que durante 40 días Jesús se retira para vivir en el desierto y allí será tentado, pero Él vencerá todas las tentaciones, porque en todo momento se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. Jesús vivió una vida llena de dificultades, pero jamás se apartó del camino que el Espíritu le iba marcando. También nosotros sufrimos tentaciones a lo largo de nuestra vida, aunque no vivamos aislados, pero muchas veces no somos capaces de vencerlas por desidia y sobre todo porque no tenemos fe en la fuerza del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Vivamos los momentos difíciles con fe, con oración, apoyados en Dios. Solo así podremos avanzar y salir fortalecidos. Yo les deseo a todos ustedes, hermanos, que se fortalezcan en nuestro Señor, que el Espíritu de Dios nos ayude a vivir plenamente esta Cuaresma en este 2021, ahora que estamos aislados, que estamos encerrados, que estamos también en un desierto lleno de tristeza, que es también parte de estas tentaciones del maligno, porque nos encontramos deprimidos, nos encontramos tristes, muchos sin trabajo, muchos separados de su familia y muchísimos que han perdido a su familia. Hay que fortalecernos en la oración y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Salvador, ¿tú qué opinas? Concuerdo con ustedes, Lourdes. Es un evangelio muy importante y que también se ajusta a los tiempos que estamos viviendo. Las tentaciones son muchas en este periodo de cuarentena, de aislamiento, en el cual debemos de pensar precisamente en los demás, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, pero también en el vecino, en el hermano, en el prójimo. Tendremos durante este periodo siempre las tentaciones de hacer lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, hoy por hoy debemos de cuidarnos, debemos de mantener la fortaleza y mucho sentido común. En su momento Jesús vivió otro tipo de tentaciones, un momento en el cual se enfrentó al maligno y dudó de su misión. Sin embargo, él retoma el designio de Dios Padre y continúa con su misión hasta poder culminarla, como sabemos, con el sacrificio del Cordero. Hoy en día vivimos tiempos muy complejos. Lamentablemente estamos sufriendo mucho, pero debemos de mantener la esperanza de que las cosas van a cambiar, porque hay un dicho popular muy cierto: no hay mal que dure 100 años, ni persona que lo resista. Por tal motivo, debemos de mantener la fuerza, debemos alejarnos de las tentaciones que pongan en riesgo nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Debemos de ser muy prudentes y amarnos y dar gracias a Dios por el milagro de la vida, día con día despertar y dar gracias por respirar una vez más. Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir con nosotros un evangelio más, como todos los fines de semana, un mensaje de esperanza, fe y de amor. Y queridos amiguitos de Pan de Vida, ya hace varias semanas que no contábamos con la presencia de Monsi, el pequeño monaguillo, de Monseñor Carlos Cardona, y hoy nos tiene un mensaje muy especial sobre la defensa de la vida. Escuchemos a Monsi. ¡Hola a todos! Me da mucho gusto saludarlos y verlos. ¡Qué bien! Hoy quiero hablar de un tema muy importantudo. ¡Sí! Un tema que todos los niños deben de tener en su corazoncito siempre. ¿Cuál es? El amor a los bebés que aún no nacen. ¡Sí! A los bebés que todavía no nacen, que están en la pancita de su mamita. ¡Sí! Como tú y yo estuvimos en la pancita de nuestra mamita. ¡Sí! Eso es muy bonito. Éramos muy chiquitos cuando Dios nos tejió. ¡Sí! Nos tejió en la pancita de mamita. Y ahí empezamos a crecer. Dios ahí ya nos conocía. Así dice la Biblia. Desde el seno, es decir, desde la pancita de tu mamita, te conocía y te consagré. ¡Ay, qué bonito! Dios nos conocía desde la pancita de mamita. ¡Ay! Estoy muy emocionado porque Diosito nos ama desde chiquitititos y nos va a amar desde el seno de nuestra mamá. Y nosotros debemos amar a todos los niños que aún todavía no nacen, pero que Dios ama. ¡Sí! ¿Tú has tenido un hermanito o un primito? ¿Has acercado tu orejita a la pancita de su mamita? ¡Sí! Soy el pum, pum, pum. Cuando dan pataditas, es bien bonito sentir eso. ¿Tú lo has hecho? ¡Yo también! Por eso los niños amamos a todos los niños, aun cuando todavía no nacen, pero ya tienen vida. ¡Sí! Ya tienen vida. Por eso dan pataditas. ¡Sí!
y sus mamás se emocionan y te dicen, acércate, pon tu manita. Y uno dice, qué bonito, ¿verdad que sí? Ay, yo les quiero invitar a que siempre recen por los niños que todavía no nacen, para que todos los cuidemos, los amemos y sepamos que Dios nos ha tejido desde la pancita de nuestra mami. Ay, yo quiero mucho a mi mami. ¿Y tú? ¿También? ¡Sí! ¿Y a mamá María? ¡Sí! Hay que querer mucho a mamá María, porque ella en su pancita tuvo una vez al bebé más hermoso de todos. ¡Jesús! ¡Sí! Jesús también fue chiquitito y estuvo en la pancita de su mamita. Sí, y María lo cuidó siempre, desde chiquito hasta que estuvo en la cruz. También ahí lo cuidó. Nosotros debemos de cuidar a todo ser humano, chiquito, grande, viejito, a todos. Y yo a ti te quiero mucho. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Monsi, qué hermoso mensaje. En verdad hay que preocuparnos por los bebés que están por nacer y por todos nuestros hermanos en la tierra. Hay que cuidarnos unos a otros, como Dios y nuestra Santísima Madre, su mamá, nuestra mamita, nos siguen cuidando. Monsi, muchísimas gracias por este mensaje y seguimos en contacto, Monsi. Gracias, un abrazo. ¡Mua! 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 Los quiero mucho. Igualmente, Monsi, hasta luego. Queridos amigos, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Un único Dios, un solo pueblo. Queridos hermanos, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Los invitamos a recordar las palabras de San Juan Pablo II sobre la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. La inviolabilidad de la persona, reflejo de la absoluta inviolabilidad del mismo Dios, encuentra su primera y fundamental expresión en la inviolabilidad de la vida humana. Se ha hecho habitual hablar, y con la razón, sobre los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la casa, al trabajo, a la familia y a la cultura. De todos modos, esa preocupación resulta falsa e ilusoria si no se defiende con la máxima determinación el derecho a la vida, como el derecho primero y frontal, condición de todos los derechos de la persona. La defensa de la vida no es un asunto de ideología religiosa, sino una cuestión de humanidad y de defensa de la dignidad de la persona humana en todo momento de su desarrollo. La Iglesia ha sido una aguerrida defensora del ser humano que está por nacer y de todo aquel ser que día con día son atropellados en sus derechos humanos. Sí, defendamos la vida, hay que hacerlo desde su inicio hasta su fin natural. Y hoy contamos con la opinión de Monseñor Carlos Alberto Cardona Rubio, de la parroquia de San Judas Tadeo de Interlomas, quien nos platica precisamente de este maravilloso don, el don de la vida. Bienvenido, Monseñor Cardona. Qué gusto saludarlos. Monseñor, hemos venido hablando de un tema muy importante durante todo este 2021 que estamos comenzando, que es la defensa de la vida desde el inicio hasta su fin natural, desde la concepción, cuando se da este milagro de la unión de dos células que hacen posible un nuevo ser humano, que se va desarrollando poco a poco, se va gestando hasta lograr ser un pequeño ser bebé con manitas, con una columna vertebral, con un cerebro, y Dios mediante con el desarrollo completo de 9 meses y ser una personita que se enfrenta a esta realidad, una realidad adversa, una realidad compleja, en donde pues sabemos los adultos que muchas veces nos equivocamos, que tomamos ideologías, que tomamos decisiones que no nos corresponden, como es precisamente definir el derecho a la vida. ¿Quién tiene y quién no tiene derecho a la vida? Al contrario, deberíamos siempre defenderla. Desde su punto de vista, ¿qué necesita hoy la humanidad para restablecer el valor de la vida? Sin duda, uno de los problemas más grandes que tiene este momento histórico es no saborear la vida. Cuando las personas no han entendido el valor enorme de disfrutar, de experimentar el amor y la vida, uno de los grandes argumentos
pseudo argumentos, por supuesto, que presenta mucha gente es: ¿para qué traer niños a este mundo a sufrir? Quien tiene una visión así, en realidad es que tiene muchas ataduras previas, y eso le impide entender que, por supuesto, la vida es compleja. La vida, hoy estamos viviendo un tiempo bastante complejo y difícil. Sin embargo, la vida vale la pena siempre, aún en las circunstancias más difíciles. Y experimentar ese amor a la propia vida, a la vida de todo ser humano, es un don enorme. Cuando no valoramos nuestra propia vida, cuando no le encontramos sentido a la existencia, la gente empieza a hacer preguntas de este tipo: ¿para qué traer a sufrir a este mundo a un niño? Cuando en realidad todo niño es una sonrisa de Dios para construir un mundo mejor. Así es, monseñor. Hay hoy en día una cultura de muerte en la educación. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en todas partes, en las marchas, en donde se unen muchos jóvenes, niños que llevan sus padres a este tipo de manifestaciones y pretenden legislar el aborto, por ejemplo, pero no hablamos nada más del aborto, estamos hablando de la muerte asistida, de abandonar a un enfermo en silla de ruedas en la calle, de no pensar en que hay mucha gente que por violencia está muriendo el día de hoy. La cultura del descarte en nuestros jóvenes está entrando como si fuera un dulce a su cerebro. Hay que sensibilizarlos. Usted, desde su trinchera, que es muy importante porque nosotros lo vemos, su participación con jóvenes, con niños, ¿cómo es que llega a sus corazones, a su mente, para sensibilizarlos al hablar sobre el don de la vida? Yo creo que el tema es muy complejo, tiene muchas variables. Una, por supuesto, yo la expresaba, es el desencanto que vive la juventud hoy, y ese desencanto que ha vivido la humanidad, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los ideólogos que están a favor del aborto, de la eutanasia, son gente que sufrió terriblemente durante la Segunda Guerra Mundial, y sus ideas fueron evolucionando y han llegado hasta nosotros de múltiples formas. Lo que llaman ellos disrupción cultural. Esta disrupción cultural en la que quieren romper con los paradigmas, con todo tipo de paradigmas que ha tenido la humanidad. Muchos de ellos piensan que temas como la libertad, el amor, etcétera, han llevado al ser humano a desequilibrios como la Guerra Mundial, ¿no? Y filósofos anteriores a ellos que pensaban y que ante el sufrimiento, también hay quienes lo ven por ese sufrimiento. Hay quienes lo ven desde el punto capitalista y de negocio, ¿no? Y hay otras tendencias de personas que el móvil para hablar del aborto, y etcétera, es el económico y no las experiencias existenciales duras como las de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y otros filósofos que proponen estas cosas por el vacío interior que no pudieron llenar en su momento, ¿no? Y el profundo dolor que experimentaron. Pero hay otros que es simplemente el tema económico. Ven que es un buen negocio promover lugares de aborto y lo hacen con un fin económico. Y por supuesto, en muchos países sabemos que, por un lado, lo que se llama invierno demográfico está sucediendo. Y el invierno demográfico, para las personas que solamente ven números, esto implica gastos gigantescos. ¿Qué es el invierno demográfico? Por ejemplo, en México ya está empezando a suceder el invierno demográfico. Hoy hay más adultos mayores que niños.
en los años 80 en México se decía la familia pequeña vive mejor. Sí. Y lo decían, la familia tiene 2 niños y no 5 o 4, económicamente va a ser más sencillo, entre comillas, para una familia mantener 2 niños, un adulto que trabaja o un matrimonio que trabaja, que 5. Lo que pasa es que no pensaron en lo que se llama a largo plazo el invierno demográfico. Cuando las políticas poblacionales en los 80s promovieron que la familia pequeña vive mejor y te decían, tengan 2 hijos, pensaban que la renovación teórica de la sociedad se da cuando hay 2 hijos en porcentaje o un poquito más. Pero en México no se dio ese fenómeno. Se llegó a tener menos de 2 hijos. Y mientras que educar y mantener a 2 niños, por supuesto, o 4, es caro, no vieron que a largo plazo las personas que llegaban a adultos mayores iban a ser muchísimos más que los que trabajaban. Es decir, la generación de niños del día de hoy va a tener un reto gigantesco. Los niños van a tener que, económicamente hablando, sostener una base de adultos mayores gigantesca, que no sucedía antes. Es más caro en términos económicos la salud de un adulto mayor que la de un niño. Sí. Cuando en México se propuso la familia pequeña vive mejor, estaban pensando en corto plazo, no a largo plazo. Hoy tenemos un problema gigantesco. Hay la posible extinción de muchas personas y relaciones en la sociedad. ¿Quiénes estamos en peligro de extinción? Porque yo soy uno de ellos. Los tíos. Los tíos están en peligro de extinción. Los cuñados. Los primos. Una serie de personas, porque no empieza a haber hermanos. La gente solo quiere tener un niño. Y si puede mejor una mascota, mejor una mascota. Sí. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en estos meses y en los venideros, los políticos están en plena campaña para la elección o reelección a cargos públicos. El comienzo de las campañas políticas nos recuerda que nosotros, como católicos, estamos llamados a ser fieles a Cristo también a través de nuestro compromiso político. Cada elección nos da la oportunidad de discutir la forma en que nuestro gobierno nos debe guiar ahora y en el futuro para el bien común. Defendamos la vida desde nuestras trincheras y vayamos por un voto sin aborto. Pan de vida, el sendero de la fe. Estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Estamos platicando con Monseñor Carlos Alberto Cardona de la parroquia de San Judas Tadeo de Interlomas. La doctrina católica se distingue de lo que actualmente sanciona la sociedad por su firme e inquebrantable defensa de la vida humana. Como católicos estamos obligados siempre a defender la vida desde su concepción hasta su fin natural. La Iglesia enseña que la vida se debe proteger en cualquier etapa de su desarrollo, ya sea en el vientre materno, en la silla de ruedas o en el lecho de muerte. Continuamos. ¿Qué es lo que pasa con tantos niños, hijos únicos? Hay personas que no pueden tener más que un niño, eso lo sobreentendemos. El problema es que el proyecto es que tengan solo un niño. ¿Qué es lo que pasa? Que si todos tienen un solo hijo, entonces las relaciones de estructura familiar se quedan más pequeñas. Si yo solo tengo un hijo, a largo plazo mi hijo, cuando yo no esté, va a estar solo. Cuando no están los papás y somos 4 hermanos, entre los 4 nos apoyamos. Y la siguiente generación va a tener primitos, tíos, que cuando falta alguien, están ahí para ayudar. Hoy, el tema del invierno demográfico, hace que un solo niño, a largo plazo, como los adultos llegarán
cada vez tenemos más expectativas de vida, llegaremos a ser más adultos mayores, muchos más adultos mayores, sobre una base muy pequeña de jóvenes que trabajen. Esto ya pasó en muchos lugares de Europa. Claro. Y entonces, ¿qué están haciendo? Como es insostenible que una estructura, económicamente hablando, que ellos mismos han creado, pensando en beneficio a corto plazo y no a largo plazo, como ya es insostenible, entre comillas, sostener un sistema económico donde sean los 4 abuelitos, por ejemplo, los que están en una casa de retiro, donde hay que pagar, y el tema de alimentos y el tema de medicinas, y solo tienen un nieto, que es el único que trabaja. Entonces, el nieto de repente tiene que cuidar 4 abuelitos, 2 papás, con su sueldo solo, porque no tiene hermanos. Entonces, los sistemas de salud y de pensiones en el mundo se están rompiendo por estas políticas que decían la familia pequeña vive mejor. Sí vive mejor 10 años, 20 años, 30 años, pero a largo plazo no es cierto. Entonces, ¿cómo nosotros, gobierno, podemos mantener a una estructura donde hay una persona trabajando y 6 que ya no trabajan y que dependen de esa única persona que paga impuestos o que paga la manutención o que paga las medicinas? Por eso hoy nos venden, entre comillas vender, el que es más digno quitarle la vida al adulto mayor con una muerte asistida que dignifica, cuando en el fondo lo que hay es un problema económico que no saben cómo sostener las políticas anteriores en las que promovieron no tener hijos. Claro. Y que a largo plazo han tenido este efecto devastador en la economía. Esa es una de las muchas razones. Por supuesto, es más complejo, es mucho más complejo el tema, pero que mueve a muchos países a promover la eutanasia. Es decir, ¿cómo vamos a mantenerlos? No alcanza, entonces hay que literalmente sacrificarlos. Así es. Para que ese único joven que está trabajando pueda gozar de vacaciones en otros lugares y no tenga cargas económicas devastadoras. Y esto nos va a pasar a México, ¿eh? Nuestros niños no están siendo educados en la generosidad. Desgraciadamente, muchos niños que son hijos únicos, en este momento, como es hijo único, los 2 papás y están todos los abuelitos, toda la carga de cariño económica está enfocada a ellos. Y en muchos casos, no en todos, por supuesto, hay casos muy laudables de formación en valores de los hijos, pero en muchos casos a muchos hijos únicos se les está formando en el egoísmo. Sí. Y cuando llegue el momento en que ellos, por edad, etcétera, a los 40, 50 años, los niños de hoy, sus abuelitos van a seguir vivos cuando ellos tengan 50, 60 años, porque la expectativa de vida es muy alta cada vez, y los papás también, pero ya no van a estar en tiempo laboral los 6. Y como solo es un niño, la carga económica de cuidar a un enfermo, de ayudar, etcétera, va a recaer sobre un número muy pequeño de personas. Y la tentación que ya existe de promover la eutanasia, la muerte asistida, la dignificación, etcétera, es realmente solamente la envoltura de esta situación que ocurre en realidad. Los sistemas económicos, lo sabemos, el seguro social, etcétera, no tienen los fondos suficientes para mantener a adultos mayores. Y se ha quedado claro con esta pandemia que nuestros sistemas de cuidado de adultos mayores pues es débil, y cada vez el número de adultos mayores será mayor. Hoy tú puedes platicar con las personas que cuidan a un enfermo, que tienen un papá o un abuelito enfermo de COVID, y a veces, en muchos casos penosos, están simplemente abandonados. Sí, lamentablemente así es. Así es, monseñor. Es un tema muy complejo, definitivamente atiende mucho a la cuestión económica y a un error de sistema. Pero hablando un poquito de la historia, vimos una realidad que se basa en una teoría. Me gustaría saber su opinión. La teoría de Thomas Malthus,
sobre el desarrollo poblacional, donde se menciona que la población crece geométricamente, mientras que los alimentos aritméticamente, y precisamente de ahí viene este invierno poblacional que se vive en Europa, y pues que ahorita en México y en América lo comenzamos a sentir poco a poco, por esta mentalidad o esta ideología cortoplacista. ¿Qué opina acerca de esta teoría? Hoy en día, los resultados de seguir estas visiones pues, particulares, porque fue la visión de un hombre en específico, Malthus, y que hoy en día pues, ya está afectando y está generando un desequilibrio social. Yo he escuchado, y en este momento no lo tengo presente el dato exacto, pero hay la capacidad de dar alimento a todo el mundo. Esto es una falacia cuando se habla que no somos capaces de dar alimento al mundo. Hoy se habla que estados de la Unión Americana como California son capaces de producir un porcentaje tan alto de alimentos que pueden alimentar un continente entero, su producción. El tema de los alimentos también es un tema moralmente interesante que tratar. Hoy la mayor parte de que llega de los alimentos a ciertos lugares está tan seleccionada que cuando nos llega una penca de un plátano se descartaron 10 porque no tenían la forma, el color, y alimentos que solamente no tenían la forma que mercadológicamente esperaba las personas. Hoy vas a ciertos centros comerciales y la fruta parece perfecta. Es impresionante la sobreselección de los alimentos. O sea, todos sabemos qué pasa en tiendas de hamburguesas, por ejemplo. Pasan 10 minutos y las hamburguesas se tiran. Sí. ¿Por qué? Porque ya no tienen el color, etcétera, que se espera de la calidad de ese lugar. Vas a tiendas departamentales gigantescas donde las frutas vienen literalmente, cada fruta empacada, etcétera, y se descartaron toneladas de alimentos porque no alcanzan las especificaciones que les piden estas empresas para poder vender. O sea, tú ves hoy una manzana, una fruta que esté, lo que decimos en México, mayugada, tantito golpeada, esa ya no llegó al centro comercial, Ya no. Fue descartada y los alimentos en el mundo se descartan gigantescamente. Es decir, hoy vemos la capacidad de producción de la humanidad y aun cuando estemos desesperados porque las vacunas no llegan y el número de vacunas que se ha hecho en este momento histórico es impresionante y en tiempo récord. Nosotros pues queremos ya la vacuna, pero el número de cantidad de vacunas que se han puesto y producido en el mundo con tan poco tiempo nos muestran que el hombre es capaz de producir. Tenemos sobreproducción de celulares, sí. Tenemos sobreproducción de computadoras. Hay más celulares que personas en el mundo. Y no toquemos el tema de las armas. Hay más balas, hay 6, 7 balas por cada persona en el mundo. Es una falacia que no haya la capacidad de producción. Lo que sí hay es una elección de qué queremos producir, porque por supuesto que la humanidad tiene la capacidad de producir los alimentos necesarios para la humanidad, para los lugares que hoy están sufriendo hambre, y tiene por supuesto que la capacidad de dar una vida digna. Los estudios, y disculpen que no lo tenga presente el dato exacto, pero se nos dice que en 6, 8 personas en el mundo, un porcentaje gigantesco de toda la riqueza está en ellos. Y son datos no de la iglesia, sino de instituciones seculares. Y que 8 o 10 personas tienen tanta riqueza como la mitad de la humanidad empobrecida, ¿no? Así es. Entonces, sí es un tema de egoísmo verdadero, de no saber seleccionar y elegir nuestras prioridades humanas, sino tenemos muy claro que hoy queremos más tener el mejor celular nosotros a tener uno mediano y que coma más gente. Sí. Su bendición, por favor. Claro que sí, para ti y para todos nuestros oyentes. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Un abrazo con cariño. Y bien, pues hemos llegado al final de la primera parte del programa de hoy y pidamos a San José que proteja a nuestras familias como lo hizo con María y Jesús y sigamos su ejemplo de amor y obediencia al Señor. Esperamos lo hayan disfrutado.
Ahora los invitamos a escuchar nuestro especial de Fundamentos de nuestra Fe, San Pedro Damián, cardenal y obispo de Ostia. Pan de vida, el sendero de la fe. Fundamentos de nuestra fe. San Pedro Damián, cardenal y obispo de Ostia. Entre muchos grandes religiosos, alguien que meditó y vivió profundamente el misterio de la cruz fue San Pedro Damián, una de esas figuras severas que, como San Juan Bautista, surgen en las épocas de relajamiento para apartar a los hombres del error y traerles de nuevo al estrecho sendero de la virtud. Pedro Damián nació en Ravenna, el último hijo de una familia numerosa. Habiendo perdido a sus padres cuando era muy niño, quedó al cuidado de un hermano suyo, quien le trató como si fuera un esclavo. De esta manera, le envió a cuidar a los puercos en cuanto pudo andar. Otro de sus hermanos, que era arcipreste de Ravenna, se compadeció de él y decidió encargarse de su educación. Viéndose tratado como un hijo, Pedro tomó de su hermano el nombre de Damián. Este le mandó a la escuela, primero a Faenza y después a Parma. Pedro fue un buen discípulo y más tarde un magnífico maestro. Desde joven se había acostumbrado a la oración, la vigilia y el ayuno. Llevaba debajo de la ropa una camisa de pelo para defenderse de los atractivos del placer y de los ataques del demonio. Hacía grandes limosnas, invitaba frecuentemente a los pobres a su mesa y les servía con sus propias manos. Pedro decidió abandonar enteramente el mundo y abrazar la vida monacal en otra región. Un día, en que se hallaba reflexionando sobre su proyecto, se presentaron en su casa 2 benedictinos de la Reforma de San Romualdo, que pertenecían al convento de la Fonte Avellana. Pedro les hizo muchas preguntas sobre sus reglas y modo de vida. Sus respuestas le dejaron satisfecho, e ingresó en esa comunidad de ermitaños que gozaba entonces de gran reputación. Los ermitaños habitaban en celdas separadas, consagraban la mayor parte del tiempo a la oración y lectura espiritual, y vivían con gran austeridad. San Pedro Damián quiso morir al pecado cueste lo que cueste. Para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas, se daba azotes y se dedicó a ayunar a pan y agua. Pero sucedió que su cuerpo no estaba acostumbrado a tan duras penitencias. Empezó a debilitarse y le llegó el insomnio y pasaba las noches sin dormir. Le afectó una debilidad general que no le dejaba hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no deben ser tan excesivas. Más bien, la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con todo empeño. Esta experiencia personal fue de gran utilidad para dirigir espiritualmente a otras personas y enseñarles que, en vez de hacer enfermar al cuerpo con penitencias exageradas, hay que hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. Aleccionado por esa experiencia, se dedicó con mayor ahínco a los estudios sagrados, llegando a ser tan versado en la Sagrada Escritura como antes lo había sido en las ciencias profanas. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices les dirigió cartas muy serias recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la iglesia y de los sacerdotes. Criticaba fuertemente a los que son muy amigos de pasear mucho, pues decía que el que mucho pasea muy difícilmente llega a la santidad. Los ermitaños le eligieron unánimemente para suceder al abad cuando éste muriese. Como Pedro se resistió a aceptar, el propio abad se lo impuso por obediencia. Así pues, a la muerte del abad, hacia el año 1043, Pedro tomó la dirección de la comunidad, a la que gobernó con gran prudencia y piedad. Igualmente, fundó otras 5 comunidades de ermitaños, al frente de las cuales puso a otros tantos priores bajo su propia dirección. Su principal cuidado era fomentar entre los monjes el espíritu de retiro, caridad y humildad. Muchos de los ermitaños llegaron a ser lumbreras de la iglesia, entre otros San Domingo Loricato y San Juan de Lodi, quien sucedió a San Pedro en la dirección del convento de la Santa Cruz. Escribió su biografía y fue más tarde obispo de Gubbio.
Varios papas emplearon a San Pedro Damián en el servicio de la Iglesia. Esteban IX le nombró en 1057 cardenal y obispo de Ostia, a pesar de la repugnancia del santo. Pedro rogó muchas veces a Papa Nicolás II que le permitiese renunciar al gobierno de la diócesis y volver a su vida de ermitaño, pero el sumo pontífice se negó a ello. Alejandro II, que amaba mucho al santo, accedió finalmente a sus súplicas, pero se reservó el poder de emplearle en el servicio de la Iglesia en caso de necesidad. San Pedro Damián se consideró desde ese momento libre, no solo del gobierno de su diócesis, sino también de la supervisión de las diversas comunidades, y volvió al convento como simple monje. A los pontífices y a muchos personajes les dirigió frecuentemente cartas pidiéndoles la erradicación de la simonía. En aquel siglo del año 1000 era muy frecuente que un hombre nada santo llegara a ser sacerdote y hasta obispo, porque compraban su nombramiento, dando mucho dinero a los que lo elegían para ese cargo. Así se consagraba a hombres indignos que hacían mucho daño. Afortunadamente, al año de la muerte de San Pedro Damián, su gran amigo, el monje Hildebrando fue nombrado Papa Gregorio VII e hizo una gran reforma. Escribió el libro Gomorriano, en contra de las costumbres impuras de su tiempo. Gomorriano en referencia a Gomorra, una de las ciudades que Dios destruyó por su impureza. Su estilo es vehemente. Todas sus obras llevan la huella de su espíritu estricto, particularmente cuando se trata de los deberes de los clérigos y monjes. El santo escribió un tratado al obispo de Besancón, en el que atacaba la costumbre que tenían los canónigos de esa diócesis de cantar sentados el oficio divino. San Pedro recomendaba el uso de la disciplina más que los ayunos prolongados. Escribió cosas muy severas sobre las obligaciones de los monjes y protestó contra la costumbre de ciertas peregrinaciones, pues consideraba que el retiro era la condición esencial del estado monacal. Respecto a la disciplina, era muy severo y decía: es imposible restaurar la disciplina una vez que ésta recae. Si nosotros por negligencia dejamos caer en desuso las reglas, las generaciones futuras no podrán volver a la primitiva observancia. Guardémonos de incurrir en semejante culpa y transmitamos fielmente a nuestros sucesores el legado de nuestros predecesores. Predicó a favor del celibato eclesiástico, pedía que el clero diocesano viviese en comunidad. Su carácter vehemente se manifestaba en todos sus actos y palabras. Se ha dicho de él que su genio consistía en exhortar y mover al heroísmo, en predicar acciones extraordinarias y recordar ejemplos conmovedores. En sus escritos arde el fuego de una extraordinaria fuerza moral. A pesar de su severidad, San Pedro Damián sabía tratar a los pecadores con bondad e indulgencia, cuando la caridad y la prudencia lo pedían. Enrique IV de Alemania se había casado con Berta, hija de Otón, marqués de las Marcas de Italia, pero 2 años más tarde había pedido el divorcio, alegando que el matrimonio no había sido consumado. Con promesas y amenazas, logró ganar para su causa al arzobispo de Mainz, quien convocó un concilio para anular el matrimonio. Pero Papa Alejandro II le prohibió cometer semejante injusticia y envió a San Pedro Damián a presidir el sínodo. El anciano legado se reunió en Frankfurt con el rey y los obispos. Les leyó las órdenes e instrucciones de la Santa Sede y exhortó al rey a guardar la ley de Dios, los cánones de la Iglesia y su propia reputación, y también a reflexionar sobre el escándalo y el mal ejemplo que daría si no se sometiera. Los nobles se unieron al santo para rogar al joven monarca que no manchase su honor. Ante tal oposición, Enrique renunció a su proyecto de divorcio, aunque interiormente no cambiase de actitud. Pedro retornó en cuanto pudo a su retiro en Fonte Avellana, para vivir en profunda austeridad hasta el fin de su vida. En los ratos que no se hallaba absorto en la oración o el trabajo, acostumbraba a hacer cucharas de madera y otros utensilios para no estar ocioso. Dante Alighieri, en el canto 21 del Paraíso, coloca a San Pedro Damián en el cielo de Saturno, destinado en su comedia a los espíritus contemplativos. El poeta pone en los labios del santo una breve y eficaz narración autobiográfica, la predilección por los alimentos frugales y la vida contemplativa, y el abandono de la tranquila vida del convento por el cargo episcopal y cardenalicio.
Gocemos con alegría el sacrificio de la pureza, la vida ascética como San Pedro Damián. Meditemos sobre la grandeza de la cruz, signo de dolor y amor. Luchemos por no dejarnos caer en la decadencia y degradación humana. Y recordemos, como San Pedro Damián, que Cristo muere en la cruz para salvarnos. Pan de vida, el sendero de la fe.